Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy venimos con chisme del bueno, del que te deja con la boca abierta. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto chismear a gusto sobre el escandalazo que se avecina con Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Prepárense porque esto va a estar jugoso. Ya saben que a mí me encanta traerles los últimos detalles de lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, especialmente cuando se trata de nuestras queridas estrellas. Y es que, ¿quién no ama un buen drama? Y cuando hablamos de Neslihan y Burak, la cosa se pone seria, porque son dos de los actores más importantes y queridos de Turquía, con una legión de fans por todo el mundo. Así que prepárense para un verdadero terremoto mediático. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de chismes, les recuerdo que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo porque prometo que aquí siempre van a encontrar lo último de las novelas, los actores, las tendencias y los escándalos. Además, suscribirse me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido y a que este canal crezca cada día. Así que ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y compartan este vídeo con todos sus amigos. Necesito que el chisme se esparza. Bueno, ahora sí, manos a la obra. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, el título lo dice todo, el dramático plot twist de Neslihan y Burak, escándalo a la vista. Y es que como todos sabemos, Neslihan Atagul, conocida por su papel en Kara Sevda y otras series exitosas, y Burak Özçivit, el galán de Kara Sevda, y Kuruluş, Osman, son dos de los actores más importantes de Turquía. Han trabajado juntos en proyectos, aunque no de manera romántica en la vida real. ¿Pero por qué hablar de un escándalo? ¿Qué está pasando? La clave de todo esto reside en una serie de rumores y especulaciones que han estado circulando en las redes sociales y en los medios turcos. Rumores que sugieren una posible tensión entre ellos, y que podrían involucrar a personas cercanas. Prepárense porque esto es solo el comienzo. Primero hablemos de los rumores en sí. Algunos medios turcos y muchos usuarios en redes sociales han comenzado a hablar de una supuesta rivalidad entre Neslihan y Fariye Evcen, la esposa de Burak Özçivit. Recordemos que Fariye también es actriz y por supuesto, es muy querida por el público. Los rumores sugieren que esta rivalidad, que antes se creía inexistente, se ha intensificado en los últimos tiempos. Las especulaciones han nacido sobre la posible relación entre Neslihan y Burak, aunque no hay evidencia directa que lo demuestre. ¿Pero por qué iba a existir esta rivalidad? ¿Qué la alimenta? Se habla de diferencias de opinión, de celos profesionales e incluso de interés romántico. Sí, han leído bien. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que Neslihan y Burak tengan más que una amistad, aunque, repito, estos son solo rumores y debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos. Pero, ¿será que hay algo más debajo de la superficie? ¿Acaso se siente la tensión que se dice que existe entre Neslihan y Burak? Ahora bien, ¿qué hay de la evidencia? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los medios turcos, siempre ávidos de chismes, han estado analizando cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada interacción entre ellos. Han surgido algunas señales, como comentarios en Instagram, o supuestos encuentros en eventos sociales. Es decir, detalles que a la gente le gusta usar como evidencia para probar estas acusaciones. ¿Pero qué tipo de pruebas son estas? ¿Realmente son pruebas sólidas o simples interpretaciones? Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que, supuestamente, Neslihan y Burak no se siguen en redes sociales. Y saben, esto es un dato curioso porque en la industria del entretenimiento, las redes sociales son una herramienta muy importante para mantener la conexión con sus fans. Y que dos figuras tan importantes no se sigan, definitivamente levanta sospechas. Aunque claro, también podría ser simplemente una decisión personal, ¿no? Tal vez no son muy amigos en la vida real y prefieren mantener cierta distancia. ¿Pero por qué esa distancia? ¿Hay algo que estén ocultando? ¿Temen que se descubra algo que no quieren revelar? Otro punto que ha generado controversia son los proyectos en los que han trabajado o van a trabajar. Algunos medios han señalado que se evitarían mutuamente en proyectos conjuntos, ya sea en cine, televisión o publicidad. Esto se interpreta como una forma de evitar tensiones entre ellos y por supuesto con Fariye.
Si esto es cierto, ¿por qué se evitarían? ¿Es para proteger sus carreras, sus relaciones o ambas cosas? ¿Es una simple precaución para evitar rumores o es porque algo o más está pasando? Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones más audaces, porque Neslihan y Burak, si realmente tuvieran algún tipo de relación, ¿la estarían ocultando? ¿Por qué no confirmarla si fuera cierta? Bueno, hay varias razones posibles. En primer lugar, está la imagen pública. Tanto Neslihan como Burak son figuras muy queridas, y un escándalo de este tipo podría afectar su reputación y su carrera. Imagínense el impacto en los contratos publicitarios, en la venta de sus series en el extranjero, en la imagen que tienen frente a sus fans. Además están sus respectivas parejas. Neslihan está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco, y Burak, como ya mencioné, está casado con Fariye Evcen. Un romance fuera del matrimonio sería muy mal visto en Turquía y podría destruir sus vidas personales. Ya se imaginan los titulares: el amor prohibido, traición en el set, el fin de un matrimonio. Sería un escándalo de proporciones épicas, que afectaría no solo a los involucrados, sino también a sus familias y amigos. Por supuesto, no podemos olvidar que este es un país con una fuerte tradición conservadora y donde los chismes y los rumores tienen un gran impacto en la opinión pública. La sociedad turca es muy tradicional, y los valores familiares son muy importantes. Por lo tanto, un romance fuera del matrimonio sería visto como una traición y un acto inmoral. Así que sí, una relación secreta tendría consecuencias muy graves. Las consecuencias podrían ser el ostracismo social, el rechazo del público y, por supuesto, el final de sus carreras. Y finalmente, ¿qué papel juega Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, en todo esto? Pues bien, los rumores también hablan de tensiones entre él y Burak. Se dice que Kadir estaría al tanto de las especulaciones y que no estaría nada contento con la situación. Los medios turcos han estado atentos a cualquier señal, cualquier gesto, cualquier declaración que pudiera confirmar o desmentir estos rumores. ¿Se imaginan la tensión en el set, los encuentros incómodos, las miradas furtivas? Todo esto alimenta la imaginación de los fans y de los medios, que no dejan de especular sobre lo que podría estar pasando. ¿Podemos imaginarnos el impacto de todo esto en Kadir? Imaginen ser el marido de una de las actrices más famosas de Turquía, y que se rumoree que tu mujer tiene una relación con otro actor. La presión mediática a los celos, la incertidumbre. Seguramente Kadir debe estar pasando por un momento muy difícil. ¿Cómo lidiar con esta situación? ¿Cómo mantener la calma y la compostura ante las cámaras y el público? Ahora bien, hay que ser claros, todo esto son especulaciones. No hay pruebas concretas de que Neslihan y Burak estén involucrados románticamente. No hay declaraciones oficiales ni fotografías comprometedoras. Es importante tener esto en cuenta antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero como les dije al principio, el chisme es irresistible. Y en el mundo de las novelas turcas, el drama y el romance siempre están a la orden del día. Así que en resumen, el escándalo se basa en rumores de rivalidad entre Neslihan y Fariye Evcen, en supuestas tensiones entre Neslihan y Burak, y en especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos. Los medios turcos están analizando cada detalle y los fans están ávidos de información. La situación es tensa y cualquier movimiento, cualquier declaración, podría ser la chispa que desate un verdadero terremoto mediático. La pregunta es, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué pasará con Neslihan, Burak, Fariye y Kadir? ¿Se atreverán a hablar, a desmentir o a confirmar los rumores? ¿O preferirán mantener silencio y dejar que el tiempo lo revele todo? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, ¿qué pasaría si todo esto fuera una estrategia de marketing? ¿Y si los rumores fueran parte de una campaña publicitaria para una nueva serie o película donde participen Neslihan y Burak? Eso sería un golpe maestro. La publicidad de boca en boca, el interés del público, la expectación, todo se multiplicaría por 1000. Pero por otro lado, también es posible que todo esto sea una tormenta en un vaso de agua, un simple malentendido o una serie de coincidencias desafortunadas. Tal vez Neslihan y Burak simplemente no son muy amigos, o tal vez han tenido algunas diferencias profesionales que se han malinterpretado. O tal vez Fariye y Neslihan no se llevan tan bien como todos creen, pero eso no significa que haya una rivalidad amorosa. Lo cierto es que en el mundo de las novelas turcas todo es posible.
El drama, el romance, los secretos y las mentiras son el pan de cada día. Y nosotros, los fans, somos los que nos alimentamos de todo esto. Nos encanta especular, analizar, imaginar y debatir sobre lo que podría estar pasando en la vida de nuestros ídolos. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Neslihan y Burak juntos en un proyecto? ¿Se pronunciarán sobre los rumores? ¿O simplemente dejarán que el tiempo lo aclare todo? La espera es larga, pero la emoción es aún mayor. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con el chisme por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ya saben, los invito a dejarme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿O creen que es todo una invención de los medios? ¿Y qué papel juega Farilla en todo esto? ¿Es la víctima, la villana o simplemente una espectadora más de este drama? ¿Y Kadir? ¿Será capaz de mantener la calma y la compostura? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. No se olviden de compartir sus teorías, sus hipótesis y sus predicciones. Me encanta leerlas. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Necesito que este chisme llegue a todos los rincones del mundo. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir trayéndoles lo mejor de las novelas turcas. Y quién sabe, tal vez en el próximo vídeo tengamos más información, más detalles y por supuesto más chismes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más sorpresas. Adiós. Y recuerden, la vida es muy corta para no disfrutar de un buen chisme. Así que a chismear.